continuación usted escuchará al pastor Eleuterio Prieto con su programa Restaurando Nuestro Altar. De Dios. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, leemos la palabra de Dios así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dios, le pedimos en esta hora que añada bendición a su palabra y que nosotros podamos salir edificados de esta reunión. A usted damos el honor, la gloria, la honra y la alabanza, porque usted es Dios en Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Voy a llevarlo por otra escritura del Evangelio de San Lucas y por una escritura que está en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, pero ahí manténgase con su Biblia abierta. Nosotros podemos mirar en esta escritura que Jesús venía de dar un discurso en el monte de los Olivos. De allí llega a otro lugar y podemos ver que las autoridades judías maquinaban la muerte de Jesús. O sea que ellos estaban planeando la muerte de Jesús, cómo le podían hacer, en qué momento era el mejor momento adecuado. Pero no es el punto que yo quiero predicarles o anunciarles. Nuestra hermana lleva a los niños y si puede alguien mandarlos, los de 4 a 7 años con ella, le va a ayudar muchísimo. O podemos mirar nosotros en esto que llega Jesús después de este lugar, se va a un lugar de Betania donde mucha gente lo conocía, aunque era conocido, pero en este lugar era muy conocido Jesús. Y llega a un lugar que dice la Biblia, a una casa o al hogar de Simón el leproso. Parafraseando en esto, estando Jesús sentado allí, vino una mujer con un vaso de perfume
que dice la Biblia que era de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él cuando estaba sentado a la mesa. O sea que podemos mirar que ni siquiera la mujer le avisó a los que estaban allá, a los discípulos, mucho menos a Jesús, de que iba a derramar ese perfume en su cabeza. O sea que lo llega por atrás y lo derrama en su cabeza. Los discípulos, ellos se disgustaron con esta situación. No tanto en la manera por cómo lo hizo la mujer, sino por el perfume que era muy valioso. Ella dice que era de gran precio. Ellos se disgustaron otra vez, no tanto por la manera como la mujer viene y lo derrama en su cabeza por atrás, sino porque era de gran precio, y ellos expresaron: es un desperdicio, esto se debería de haber vendido y con lo que hubiéramos juntado, pues lo hubiéramos dado a los pobres. Era buena la intención, pero eso no le agradó a Jesús. Eso de entender que las buenas intenciones son buenas siempre y cuando vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Que podemos hacer cosas buenas, no toda la gente hace cosas malas, pero no todas van conforme a la voluntad de Dios. No a todas le gusta al Señor lo que uno hace, que haga sido buenas, porque Él tiene otro plan, otro propósito, porque se deben de hacer las cosas. Pero esto no es el punto tampoco. Esto se había de verse vendido a gran precio, haberse dado a los pobres. Pero entendió Jesús, y esto fue lo que les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Cuál es el problema de ustedes? ¿Por qué la molestan? ¿Acaso se los derramó a ustedes? El disgusto de Jesús fue por esta razón. Los pobres siempre lo van a tener. Lo que ha hecho esta mujer es algo que ustedes no han entendido. Los discípulos no entendían que el cuerpo de Jesús debería ser preparado para la muerte. Los discípulos sabían la cultura, las costumbres judías, la ley de Dios, pero todavía no habían entendido hasta este momento que el cuerpo de Jesús debería ser preparado para su muerte. Y fue el disgusto más serio de Jesús pensar que esta mujer tenía más conocimiento de ellos que andaban siempre con él. Ya para este entonces los discípulos tenían 3 años y medio quizá de andar con Jesús. Sin embargo, no habían entendido que el cuerpo de Jesús necesitaba prepararse para la muerte. La mujer sí sabía. Y eso fue lo que le disgustó a Jesús. Quizá no tanto que lo haya derramado, sino como diciendo: ¿cómo es posible que esta mujer, siendo que era una pecadora, no sabe si era la mujer que le había sacado varios demonios, pero ¿cómo es posible que esta mujer no ha andado conmigo, no ha estado conmigo, sin embargo, sabe cosas que ustedes no saben, que siempre han estado conmigo? Aleluya. Y qué triste es, hermano, que uno termine sus días en la iglesia con una Biblia debajo del brazo o haciendo muchas cosas y no reconozcamos lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Qué es lo que a Jesús le molesta y qué es lo que a Él le agrada? Siendo que andamos con Jesús, lo predicamos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que en alguna ocasión hasta nos ha sanado. Hemos visto su gloria moverse, el Espíritu Santo moverse en nuestras reuniones, en nuestras vidas, y a veces no hemos entendido qué plan tiene Jesús para nosotros. El plan era grande, el cuerpo necesitaba ser preparado. Esto no se implica que esto se halle en contradicción con lo que dice Juan capítulo 12, verso 3. El ungimiento común practicado
como señal de la hospitalidad y al mismo tiempo de honra para el invitado consistía en la unción de los pies. Cuando llegaba una persona extranjero a un hogar, alguien, un siervo, se encargaba de lavarle los pies, ungirlos quizá también con aceite, lavarlos. Pero este ungimiento era muy diferente a los tipos de ungimiento que los discípulos estaban impuestos a ver. Por eso ellos dijeron, es un desperdicio. Para eso había agua, para que le hubiera lavado los pies. Si eso es lo que usted quisiera hacer, mujer, señora, hubiera traído agua y lavarle los pies, pero usted ha derramado algo que es de mucho precio en la cabeza del maestro. Cuando uno no entiende otras cosas, uno pensamos que el venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, ofrendar, diezmar, es una pérdida, un desperdicio. Quiero decirle que es lo más hermoso que un ser humano puede hacer, traerle una ofrenda al Señor. ¿Cuánto dinero no gastamos en la tremenda semana? Le dimos 20 al de la gasolinera, 20 al de la tienda del dólar, 100 al de la Leprechaun, o fuimos a Yakima y fuimos al mall y repartimos dinero toda la semana quizá, o el fin de semana. Pero no hemos entendido que lo que tiene más valor es lo que usted trae a este altar y lo que usted le ofrece a Jesús. El tiempo más valioso de usted que le dio el Señor toda la semana es el tiempo que usted dedica en oración, leyendo la palabra y venir a su casa a oír su palabra. Es el tiempo más valioso. Los discípulos no entendían eso. Andaban con Él y ellos eran los responsables de ¿qué? De hacer un ungimiento para preparar su cuerpo. Jesús les había dicho, ya se llegó mi hora, solamente que no podemos hacerlo ahorita porque hay un alboroto aquí, se va a volver un alboroto en el pueblo. Pero esto va a suceder. Los discípulos eran los que ellos se hubieran juntado y haber hecho lo que esta mujer hizo. Pero lo hizo alguien que no tenía que ver nada con eso. Porque ellos no entendieron. No habían entendido todavía. 3 años y medio y no habían entendido el plan y el propósito por qué Jesús iba a morir. No lo habían entendido todavía. Dice, porque al derramar este perfume, verso 12, sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Lo que hizo esa mujer fue algo tremendo que impactó al Señor. Y siempre cada uno de nosotros debemos de tratar de impactar al Señor con lo que hacemos. Y siempre Él espera más de nosotros de lo que nosotros podemos hacer. Él espera aún todavía más que nos extendamos aún en el perdón. En todo eso Dios espera que uno corra la milla extra, que el que no tiene capa usted se quite la suya y se la dé. Aquel que está desnudo lo cubre, aquel que no tiene comer que usted le dé de comer, aquel que está necesitado, aquel que está en la cárcel que lo visite. Gloria a Dios. Aquel que está enfermo que vaya y ore por él. Jesús siempre espera mucho más de nosotros que lo que nosotros podemos pensar. Pero los discípulos no lo entendían. No lo entendieron. Jesús les da vamos a decir un poco sermón, pero no entendieron como quiera, porque si usted lee el verso 14 todavía en adelante, Judas no lo entendió. Pero ahora vaya a Lucas capítulo 24. Otra vez no habían entendido todavía. Aquí Jesús ya había resucitado. Ya había muerto y había resucitado y todavía no entienden, hermano. Qué tremendo es venir a la iglesia, leer una Biblia y no estar seguro que el Dios que usted le sirve mandó a su Hijo nacido bajo la ley, nacido de una mujer, para que nos redimiese a todos los que estábamos bajo la ley y nos diera la adopción de hijos. Qué triste no saber o creer con el corazón que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo.
Y que algo puede suceder en cualquier momento. No necesitamos que nos lo digan los astrónomos o la gente estudiosa, los científicos. La Biblia me enseña a mí que Cristo resucitó entre los muertos y que va a venir un día a levantar a su pueblo. El primer día de la semana, que es domingo, dice la Biblia, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estas eran las mujeres. Los hombres andaban, dicen allá en mi tierra, andaban en otro jale. Las mujeres fueron las primeras que fueron al sepulcro. Yo no sé dónde estarían los varones, pero las mujeres allá estaban, hermano. Y prepararon algo. Bendita la mano de las mujeres, porque ellas siempre se dan las ideas, hacen el tiempo para hacer sus cosas cuando se trata de una actividad para la iglesia, para Dios. Y Dios bendiga también a los varones que lo hacen, pero somos muy escasos de que se nos prende el foco. Ellas prepararon algo al punto que voy a llegar. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Yo estuve allí y estoy planeando ir otra vez. Esa piedra es una piedra grandota, redonda, que se mueve rodando. Es imposible que una mujer, ni 3, 4 mujeres la puedan mover. Ya cuando él llega, la piedra había sido removida. Eso es entender que cuando uno se propone hacer algo, Dios hará lo que tú no puedes hacer. Aleluya. Mientras vamos pensando, ¿quién moverá la piedra? Ya Dios la movió, hermano. ¿Cómo le vamos a hacer en aquello? Ya Dios hizo lo que tú no podías hacer. ¿Cómo le voy a hacer este año? Ya Dios sabe cómo le va a hacer. Él ya removió lo que tiene que ser removido. Y si encontramos cosas que no han sido removidas, es porque esas las podemos remover nosotros. ¿Por qué me encontré con esto? Porque eso te toca removerlo tú. Esto tú no puedes hacer. Dios no vendrá a hacerlo todo por ti. Hay cosas que tú necesitas hacer. Verso 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mire qué privilegio. Ellos entran hasta la tumba vacía. Ningún hombre entró primero. Pero al punto que quiero llegar, verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ellas nunca habían visto estos varones. La costumbre así era, se vestían de ropa blanca. En muchos países como Pakistán o países orientales, todavía la ropa más de costumbre de la gente antigua, toda es blanca, como si fuera de manta, todavía así. Pero estas personas eran muy diferentes a las que ellas estaban acostumbradas a ver. Porque siempre el Señor va a hacer cosas que uno no está acostumbrado a verlas, porque lo que quiere es que seamos impresionados, que nos llame la atención. Va a hacer cosas, pues yo ya lo he visto. No, Dios siempre va a hacer cosas que uno nunca ha visto, cosas que nunca ha subido al corazón del hombre, cosas que no han llegado al oído, ni a los ojos lo han visto, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Cosas más que no hemos visto. Esas son las que Dios ha preparado. Pero el verso 5, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El verso 6 es donde está la siguiente parte del mensaje. No está aquí, sino que ha resucitado. Después del punto está la clave. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué les había dicho en Galilea? Que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera ciertas cosas
y fuera llevado ante la muerte, ante los principados sacerdotes y todos ellos, y fuera crucificado y resucitado al tercer día. Eso era lo que Jesús les había dicho, pero como que a ellos se les había olvidado. Como diciendo a estos hombres, les dijo que acuérdense de lo que les dijo estando en Galilea. ¿Por qué les sorprende a ustedes si ya hace unos días atrás se nos dijo que era necesario que el Cristo fuera muerto y crucificado? Pero les digo que también iba a resucitar. ¿Por qué les sorprende a ustedes? El problema es que a ustedes se les ha olvidado. Apenas han pasado unos días atrás y a ustedes ya se les olvidó lo que se les dijo. ¿No les dijo esto estando en Galilea hace unos días? No, pues sí. Entonces, es exactamente lo que es lo que está pasando, lo que Él les dijo que iba a pasar. ¿Por qué se les olvidó? Y si a las mujeres se les olvidó mirando la tumba vacía, mirando que Jesús no estaba en la tumba, imagínense los discípulos que estaban en sus negocios, se habían ido a la pesca otra vez. Imagínense cómo estaría la mentalidad de ellos. Si ellos que estaban mirando la tumba que no estaba allí, salieron, ¿qué pasó aquí? ¿Se acuérdense de lo que les dijo cuando estaba en Galilea? Que era necesario que esto padeciera, que esto pasara. Porque se nos ha olvidado que la Biblia dice que vendrían pestes, enfermedades, todo tipo de problemas en el mundo. Son por soltarse una guerra. ¿A poco no estamos conscientes de que la Biblia nos ha hablado muchas veces de eso? Jesús hablando, cuando estas cosas sucedan, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que si más pestes vengan, el COVID se empeore más, o venga otra, o la guerra comience, otra enfermedad, debemos de estar conscientes de que el Señor nos dijo hace más de 2000 años que estas cosas sucederían. Esto apresura como cuando la mujer está embarazada, cuando vienen los dolores, no son dolores de muerte, son dolores que están apresurando el tiempo del nacimiento de ese bebé. O cuando estas cosas sucedan, esto quiere decir que se está apresurando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El problema es que a la gente se le ha olvidado. Y esta tarde el Señor te dice, acuérdate que estas palabras fueron escritas hace miles de años y solamente Dios nos las está recordando. Es un recordatorio, acordar de las palabras dichas por el Señor Jesús. Que esto no es el fin, es principio de dolor, pero que algo va a suceder. Es tiempo de levantar nuestra cabeza. Y esas ya se agacharon el rostro porque tuvieron temor, porque estaban mirando unos hombres con ropa resplandeciente. Pero Jesús dijo, no, ustedes ya no tienen por qué mirar hacia abajo. La otra llevé a mi hija al doctor y me dijo una palabra que a veces no la hemos entendido, porque mi hija decía que ella estaba chaparrita y muchas cosas así, y el hombre dijo, debes de entender que la sabiduría no se mide de la cabeza hacia el suelo, la sabiduría se mide de la cabeza hacia el cielo. Y el creyente debe de decir siempre que lo que él tiene para el futuro no está de aquí a acá, sino de aquí hacia el cielo. Levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Santo, aleluya. No puedes dedicar todo el tiempo en el trabajo. Hay gente que tiene hasta 2 trabajos y todavía quiere algo extra, porque estamos endeudados hasta aquí, no porque no estemos ganando lo suficiente para vivir. Hablaba, yo no sé en dónde hablé esto el otro día o algo, no sé si me va a escuchar porque vamos a editar el video, pero hablaba con un pastor en Argentina y me dijo, pastor, si usted nos manda unos libros, puede que la aduana los desaparezca. Porque aún hasta para tener una Biblia ya está difícil. La única manera que podemos agarrar nosotros
es a través del internet. Y ustedes no lo aprovechan. Aquí, si no tenemos internet, no tenemos ya nada. A menos el que tenga una Biblia. Dice, porque hay cosas que no van a ir mejorando. Hay cosas que van a ir empeorando. Y eso apresura la venida de Cristo. Y si no viniera, algo va a suceder con nuestras vidas. Pero este es el punto. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Cómo es bueno que alguien nos recuerde las cosas? Amén, aleluya. Que alguien nos acuerde, porque somos olvidadizos. Y volviendo desde el púlpito dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás, porque ningún hombre estaba ahí. Y era contra la ley que una mujer testificara. Uno de los 10 mandamientos en contra de la mujer es que no podía servir como testigo. Era ley, no podía servir como testigo. Jesús las usa para traer las buenas de la resurrección de Jesús a los discípulos y a todos los demás. Qué precioso cuando Dios decide hacer una cosa que a veces tiene que romper leyes judías, costumbres y tantas cosas. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Que tiene que hacer a Rusia, a la China y a países para cumplir su plan. Que tiene que haber una guerra para cumplir su plan, que tiene que mandar una pandemia para cumplir su plan, que tiene que haber una peste para cumplir su plan. A veces se tiene que morir un familiar para cumplir su plan. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero mire lo que pasó, qué tremendo. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Quién no las creía? Los discípulos del maestro. En otras palabras, la iglesia no la creía. Les parecía una locura. Han locas estas viejas. Pues no estaban locas. Estaban dando un mensaje positivo. Fuimos a la tumba de Jesús y no hallamos más que sus lienzos doblados ahí. Pero Jesús no está en la tumba. Resucitó de los muertos como nos lo dijo en Galilea hace unos días. El problema es que vosotros no creéis. Pero Jesús no está ahí. ¡Qué terrible! A veces que se goce más un mundano que la iglesia con la palabra, con el mensaje. Hay gente en la iglesia que no cree. No cree que va a venir un juicio. No cree que Jesús va a venir por su iglesia, que debe estar preparado. El que practica la justicia, justifíquese más. Pero el que sea sucio, ensúciese. Pero debemos de estar listos. A ellos les pareció una locura las palabras de esas mujeres. A locas. Era obvio, no podían servir como testigo, pero dice que no creían y no las creían a las palabras. Pues entonces ve a ver tú. Ve a ver tú entonces, si no quieres creer, no está ahí. O si va a estar como los soldados que dijeron, me lo robaron. Porque si el hombre siempre va a sacar sus cosas. Oh, es que pasó esto. Oh, que pasó el otro. No. Jesús había resucitado entre los muertos. ¿No creían? La gente en la iglesia, las iglesias, como que no creen. Yo voy a iglesias y me miran a veces medio raro. Muchos me han dicho, queremos un cambio de obispo. Puede
cambiar el obispo en un año más, pero eso no cambia la situación. Eso no cambia el plan de Dios. Lo que va a cumplir Dios, lo va a cumplir. Que vamos a hacer un cambio de líder, un cambio de pastor. Eso no va a cambiar el plan de Dios. Puede cambiar cada año, pero lo que va a hacer Dios lo va a hacer. Aleluya. Sí, parece una locura. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Bueno, siquiera él lo hizo. Yo voy a ver. Ese cuento de mujeres. Corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora vaya a la carta de 1 de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Allá a él se les había olvidado que el cuerpo de Jesús se debería ser preparado para su muerte. Allá en Lucas se les había olvidado lo que Jesús les había dicho en Galilea, que era necesario que el Cristo padeciera y fuera entregado en manos de pecadores, pero que resucitase al tercer día. Aquí Pablo escribe una carta a la iglesia de Tesalónica. Y miren lo que les dice en el versículo 1 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, un día, hermano, lo creas o no lo creas, porque yo no creo eso, está bien, no hay problema. Pero un día, no muy tarde, o tarde que temprano, mejor dicho, vamos a tener un encuentro con el Señor. Pero no todos. No todos. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y una vez me dijeron ahí en la escuela que estaba uno que es ateo allí, no sé si es homosexual o algo. Pues hay un montón allí. Pero que estaba diciendo a mis hijos que no había Dios y que quién sabe que veníamos del chango. Y yo no se lo mandé a decir, yo fui a hablar con él y dije, ¿usted cree que usted viene el chango? Es su problema, busque a su madre una changa, pero va a la selva, le dije. Y yo sé que mi madre no la conocí, pero es donde está sepultada y fue una mujer. Si la suya fue una changa, vaya a buscarla, porque no la va a encontrar aquí, la va a encontrar ahí en un cerro. Usted, no, pues que parte, no, le dije, esa no es parte de su clase, y ese es algo que usted le está añadiendo a su clase. Eso ya no es de su clase, usted enseña su clase y ya le va a caerse la boca. Ok, sorry, no, ¿qué sorry? ¿Qué sorry? El sorry se lo traga a usted. Pero una cosa es que lo que usted está enseñando y otra cosa es que usted ya les quiera meter algo personal a los niños. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, Gloria a Dios. Ese no es de manera, en ninguna manera. Y cuando hable en ninguna, es ninguna manera. Aleluya. Porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Ay, hermano, ahorita en las iglesias, entre más se están cerrando iglesias, porque la gente ya, es más, como que si, uno no entiende. Pero hay países, hermano, donde ya la persecución, que no la gran tribulación, la persecución. Y bien dijo el misionero que estuvo aquí el domingo pasado. Tiene una Biblia ahí en sus brazos, es contra la ley. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra
todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5 es un tal mensaje. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y hermano, hay gente que está esperando que yo me vaya de aquí para venir a este lugar. Deberían de estar más contentos de que una persona con experiencia estuviera en sus medios, aunque no fuera el pastor. Que al tener una persona como el hermano Lucio, que él no ha predicado, pero es una persona de experiencia, que él ha conocido al Señor mucho antes que nosotros, hermano. Y para estar todavía aún así escuchando la palabra de Dios, es para dar honra a una persona así, hermano. Porque él está diciendo amén porque sabe que lo que uno está predicando es la verdad. Y una iglesia debería estar privilegiada de tener hombres y mujeres con experiencia, que hayan tenido experiencias con Dios, que no han tenido una juventud, que no ha tenido nadie. No podemos echar a los jóvenes, pero tampoco podemos echar a los ancianos, porque nos sirven sus experiencias, que nos enseñen, que nos recuerde. Aleluya. Que nos recuerde lo que nos dijo Dios hace 20, 30 años, 40 años atrás. Y que todavía estamos puestos diciendo, sí, que han sido 40 años atrás, pero la palabra se va a cumplir un día de estos. Acuérdense lo que yo les dije hace 22 años. Aleluya. Siempre se necesitan ojos frescos, que nos vengan a decir las verdades. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Yo se los he dicho. Lo único es que a ustedes se les ha olvidado. Pero se los vuelvo a recordar por carta. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está el misterio de iniquidad. Este es el país más sucio en el mundo. Cuando estaba el presidente Obama, fue a promover el homosexualismo y el lesbianismo al África, porque sus padres son descendientes del África. Le dijeron, guárdese esos comentarios para su país, pero aquí en África no creemos. Putin, que es un extremista, que es un todo, le está enseñando a los niños que nadie les va a enseñar a cambiar su género. Usted es hombre y es hombre, usted es mujer. Como estamos en un país libertino, que nos están educando a nuestros hijos en las escuelas porque nosotros no hemos tenido cuidado. Pero es el país más sucio del mundo y aquí estamos criando a nuestros hijos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Lo único que detiene que se manifieste el Hijo de Persona en la iglesia. Muchos han dicho que el Espíritu Santo es bueno, porque el Espíritu Santo fue dado a la iglesia tiene el Espíritu Santo, y cuando la iglesia sea arrebatada, pues el Espíritu Santo también se va a ir, es lo que creo yo. ¿A qué se queda el Espíritu Santo? Entonces hay algo que lo detiene, pero el día que se ha quitado, el mundo debe de darle gracias que hay una iglesia todavía aquí en la tierra, porque el día que la iglesia sea quitada, entonces viene el anticristo, la bestia y el falso profeta a hacer su trabajo que tiene que hacer. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es un mentiroso. Y la gente que le cree. Pero es un mentiroso, el padre de toda mentira.
Pero la gente le cree. Y trae señales. Conozco predicadores famosos en las redes sociales. Tienen 60 años como yo y parecen de 30 a 40. Porque se la pasan inyectándose la cara y haciéndose cirugías y tanta cosa para verse jóvenes y cachetones. Dios no está interesado en tu cuerpo físico. Dios está interesado en tu alma, en tu espíritu. ¿Cómo está? Ve un espejo de la palabra. Ve en un cuartito, en un rincón, y mírate en el espejo de la palabra y del espíritu. ¿Cómo estás dentro de ti? Dentro de tu cabeza. ¿Qué piensas? ¿Qué hay dentro de ti? Aleluya. Busca a Dios para que te mantengas sano y firme y tus vestiduras blancas para el día que el Señor venga y puedas irte con el Señor. Estábamos en una reunión, a mí no me gustó el cuento ese, pero estaban entre puros ministros y digo un ministro ahí muy conocido de nosotros, que a veces vuelven hasta payaso. Digo yo, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor está a favor de la cirugía plástica? Y todos dijeron, bueno, quizás no está a favor, pero tampoco está en contra. Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Pero dijo, no, yo les enseño con la Biblia que el Señor está a favor de la cirugía. Y miren con lo que salió, dijo, la Biblia dice que el Señor vendrá por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Él no está hablando de esta cosa. Esta cosa, por bonita que esté, usted la cuide. Esta cosa se la va a tragar los gusanos. A menos que el Señor venga antes. Pero si no, los gusanos se van a dar unas cenas como usted no se imagina. Una cena de tacos de oveja, de cabrito, tacos al pastor y todo. Ellos se van a dar vuelo, hermano, porque esto se va a pudrir. Lo que a la tierra vino, a la tierra regresará. Pero lo que es espíritu, eso vivifica, eso se irá con el Señor en ese día, para estar siempre con el Señor. Hay una vida después de la muerte y es la vida eterna. Así es, amén. El Señor lo va a destruir. Es un mentiroso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. A gente. El diablo está interesado en gente. Por ejemplo, ¿usted cree que yo soy un fracaso? Yo he tenido muchos fracasos, pero no soy un fracaso. Si yo pienso ya a los pastores, muchos pastores no hacen cosas porque tienen miedo a fracasar. Usted puede fracasar en muchas cosas que haga para Dios, pero usted no es un fracaso. Los he engañado a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, no importa, por decir así. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra.